Económico, esas medidas que se presentaron ayer en el gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos. Bueno, desde el punto de vista económico, el acuerdo es extremadamente vago porque introduce toda una cantidad de promesas de gasto que no se concretan, por supuesto, y toda una batería de impuestos escondidos en diferentes capítulos del acuerdo que tampoco se concretan del todo. Pero lo que sí podemos analizar es, de todas esas promesas y de todas esas propuestas, qué es lo que ya se ha concretado en los programas y en el plan de estabilidad presupuestaria que presentó el Gobierno. Bien, pues si nosotros hacemos eso y ponemos juntas todas esas promesas, estamos hablando de un aumento de gasto de 35.000 millones sobre el aumento de gasto ya comprometido. Pero también es importante entender la parte de los ingresos. Se habla, por ejemplo, de que esto lo van a pagar los ricos. Bien, para que se hagan ustedes una idea, la subida de impuestos a las rentas más altas que pone supondría, según las propias estimaciones del Gobierno, que nadie se cree, pero vamos a utilizar sus estimaciones, 338 millones de euros. Estamos hablando de tener que recaudar alrededor de 25.000 millones más, porque en este año, el año 2019, ya partimos de un déficit de ingresos, unas menores ingresos de los estimados, de alrededor de 25.000 millones, un poco más, sino que además hay que hacer un ajuste de otros 10.000 millones. Y entre esos impuestos que nos han hablado se encuentran el impuesto digital, que van a pagar todos los consumidores de servicios digitales, el impuesto a las transacciones financieras, que pagan los clientes de las entidades financieras, pero sobre todo hay dos partes que a mí me parecen extremadamente peligrosas. Y la primera es, y se incluye en el acuerdo una medida arancelaria, que es introducir un impuesto al CO2, no se habla de impuesto, pero lo es, un impuesto al CO2 a las importaciones. Imagínense lo que van a decir nuestros socios comunitarios, Francia y Alemania, que son nuestros principales socios comerciales. Se introduce también la mayor subida de impuestos a los autónomos jamás vista. Se dice adecuar la cuota de los autónomos a los ingresos de los autónomos. Eso significa, en términos reales, el 70% de los autónomos que cotizan por la base mínima, ese 70% de los autónomos más o menos se va a encontrar con una subida enorme de las cuotas si este acuerdo se lleva a cabo. Por lo tanto, se nos ha dicho que esto lo van a pagar los ricos. Y los ricos, Daniel, que son las rentas superiores a 150.000 euros, ¿no? Que es el suelo que han marcado. A partir de ahí, supuestamente, es un concepto de... Sí, es un concepto de rico, en cualquier caso, más que debatible, pero en cualquier caso, incluso si lo tenemos en cuenta, repito, yo estoy utilizando las cifras utilizadas por el Gobierno en el Pacto de Estabilidad, esos son 338 millones máximo de aumento de ingresos, ¿de acuerdo? De ahí a los 35.000 millones para poder llegar no a la estabilidad presupuestaria, sino a cumplir con el déficit con el que se ha comprometido el Gobierno en el Pacto de Estabilidad, nos encontramos con una enorme batería de aumento de impuestos indirectos. Todos ellos los pagan los consumidores, las clases medias y bajas, como no puede ser de otra manera. Vamos a otra de las medidas. Hablan de subir el salario mínimo a 1.200 euros. ¿Lo ves posible, Daniel? No, si poder subir el salario mínimo, tú puedes subir el salario mínimo a 6.000 euros y te vas a convertir en lo que quieras. Aquí la cuestión no es la subida del salario mínimo, sino el impacto que tiene sobre el empleo, ¿no? Ya lo hemos visto en el año 2019, el impacto sobre la agricultura, sobre los servicios del hogar, reconocido por el propio secretario de la Seguridad Social, diciendo que se había transferido empleo a la economía sumergida, desafortunadamente. Pero adicionalmente, el problema no es hablar del salario mínimo interprofesional, lo llevo diciendo meses. El problema aquí es que detrás de esa medida populista se esconde otra subida de las bases mínimas de cotización, es decir, de los impuestos al trabajo. Por lo tanto, cualquier empleo es mucho más caro para el empleador, no solamente por la subida del 2019, sino por esta del 2020. Estamos hablando, para que se haga una idea los que nos están viendo, de un aumento
de los costes de emplear a una persona de entre el 10 y el 20% que no se transfiere en mayor salario para los ciudadanos. Esto es lo que tiene que entender la gente. Al subir las bases mínimas de cotización, lo que aumenta es el impuesto que se paga por contratar a alguien, pero no está usted recibiendo más dinero en su bolsillo, como por otro lado van a comprobar dentro de unos meses. Bueno, hay mucho que analizar en lo económico. En ese nuevo gobierno hay medidas, por cierto,